Bueno, vamos a continuar con más en Todo a Pulmón, amigos, porque ahora vamos a hablar de la promulgación de la ley que hizo hoy el presidente Evo Morales. Esta lucha fortalecida contra el contrabando, este delito que daña la economía del país. A tiempo de promulgar la ley de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, el presidente Evo Morales anunció la creación mediante decreto supremo del Viceministerio de Lucha contra este mal. Y quiero decirles, así como en la lucha contra el narcotráfico, hay un Viceministerio de Defensa Social que está a cargo del Ministerio de Gobierno, y un viceministerio, y ahí encabeza la Policía Nacional, pero acompañan las Fuerzas Armadas. Y aquí va a encabezar las Fuerzas Armadas, pero acompañado también por la Policía Nacional. Por eso el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando estará a cargo o bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Justificó el uso de armas de fuego en frontera en ciertos casos para hacer frente a las bandas delictivas que están fuertemente armadas. El uso de armas en legítima defensa. ¿Qué quiere decir eso? Si el contrabandista empieza a disparar como estaban haciendo, ahí tiene la obligación de usar las armas, sea policía como también las Fuerzas Armadas. Y vamos a hablar justamente de lo que ha pasado hoy. Está con nosotros el ministro del área, el ministro Javier Zabaleta, ministro de Defensa. Bienvenido, un placer tenerlo. Gracias, pues un gusto estar contigo. Bueno, hoy esta ley ha sido ya promulgada y el anuncio de la creación de un viceministerio específico para la lucha contra el contrabando. Sí, esa es precisamente la idea, tener una unidad administrativa dentro de todo el Ejecutivo dedicada exclusivamente a conducir los operativos dedicados a lucha contra el contrabando. Estos operativos son multiinstitucionales, no es una sola institución la que sale en estos operativos. Está Aduanas, está la Policía Boliviana, está las Fuerzas Armadas y en algunos casos entran otras instituciones como en el este del país, por ejemplo, la Autoridad de Bosques, Senasag, etcétera, ¿no? Entonces la idea de este viceministerio va a ser que va a coordinar esas... y el Ministerio Público, que es también importante en los operativos ya donde se incauta alguna mercadería, algún vehículo, etcétera. Por lo tanto, este viceministro se va a encargar de hacer ese trabajo y obviamente de comandar los operativos ya en el mismo terreno, ¿no? Por lo que entiendo, y si me equivoco me corrige, es que este viceministerio va a coordinar con aduana, policía, es como la cabeza de todos los que tienen que ver con la lucha contra el contrabando. Exactamente, va a coordinar con Ministerio Público, con Policía, con aduanas, con otros ministerios que tengan que ver en algún caso específico y obviamente con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál ha sido la necesidad que ha visto nuestro país y el gobierno central para crear un viceministerio por esto? Mira, ya desde el año 2010 las Fuerzas Armadas han entrado a la lucha contra el contrabando a través de una ley, la ley 037, que ya le facultaba a las Fuerzas Armadas para participar de los operativos. Sin embargo, lo que ha ya excedido, digamos, la forma en la que se hacía esa lucha es el incidente con el asesinato de dos de nuestros sargentos en Huachacalla hace aproximadamente un mes atrás. Nos hemos topado ya con gente armada, y no es gente armada con un revólver, sino gente armada con carabinas, es decir, ya armamento largo, y no es una persona la que está andando con este tipo de armamento, sino son varias. Además de esto, el uso de dinamita ya recurrente en varios incidentes que hemos tenido en frontera. Por lo tanto, ya con la muerte de nuestros dos sargentos, en definitiva, nuestras Fuerzas Armadas y la aduana y la policía y el Ministerio Público tienen que estar preparados para enfrentar ya a personas armadas con ese tipo de armamento. Y para eso necesitamos primero resguardar a nuestros efectivos de la consecuencia jurídica que podría tener el que un contrabandista o que un infractor o que un delincuente finalmente quiera iniciar procesos al policía o al militar que ha actuado defendiendo su vida en primer lugar y segundo tratando de detener a la delincuencia.
Entonces, esta ley tiene por objetivo eso, ¿no? Resguardar jurídicamente a los efectivos que están ahí, prácticamente arriesgando la vida. Y segundo, establecer ya claramente de que pueden utilizar su arma de fuego de forma proporcional, incluso explosivos, de forma proporcional al ataque que vayan a sufrir en plena operación. Y esto significa de que van a usar sus armas y las armas que tengan. Es decir, estamos hablando de fusiles y de pistolas, ¿no? Justamente esta era mi segunda pregunta. ¿Cuál es el armamento que tienen? Nos decía que ya los contrabandistas están súper armados. Entonces, ¿los vamos a armar más a nuestros militares? No sé, armamento más moderno o solamente lo que tienen en este momento. Bueno, en realidad las Fuerzas Armadas tienen, ¿no? Todo tipo de armamento en este momento, pero en los operativos antes de la muerte de los 2 sargentos simplemente salían con armas no letales, es decir, lanzagases básicamente y una pistola del oficial a cargo. Ese era todo el armamento que utilizaban e incluso se les había pedido de que el uso de la pistola era el último, pero el último recurso. Y es por eso que nuestros 2 oficiales mueren en ese operativo, nuestros 2 sargentos, quiero decir, mueren en ese operativo porque el uno estaba solamente armado con un lanzagases, que intenta defenderse con eso, pero fue inútil. Claro, ante los que estaban armados. Claro, con carabinas, ¿no? Entonces, ahora, a partir de la aprobación de esta ley, van a poder utilizar el armamento que tienen, que son fusiles ya mucho más grandes, incluso si fuera necesario ante un ataque mayor, como el que podría darse, si es que confirmamos las sospechas de que este grupo de personas armadas es una organización criminal, pues van a poder utilizar otro tipo de armamento como explosivos, ¿no? Por el momento entonces no se tiene previsto la compra de más armas para este grupo de militares que vayan a luchar contra el contrabando, ¿o sí? No. Por el momento no. Armamento no, más bien sí otro tipo de equipo, ¿no? Que son, yo diría, complementarios, equipos de miras nocturnas, térmicas y además drones, ¿no? Bueno, es importante tener todo este equipo. ¿Se tiene ya previsto de dónde se va a comprar? Sí, el Ministerio de Defensa tiene presupuesto para esto, pero también tenemos un presupuesto adicional de parte de la aduana, ¿no? La aduana es la que generalmente cubre los gastos de estos operativos, no solamente en cuanto a equipamiento, sino también el seguro de vida que tienen los funcionarios que trabajan en este tipo de operativos y otros gastos más de alimentación, etcétera. Por lo tanto, del presupuesto del Ministerio de Defensa, que siempre tiene para renovar armas, para renovar equipo, etcétera, todos los años, más este presupuesto de la aduana que sirve para la lucha contra el contrabando en específico, no vamos a necesitar un presupuesto adicional. Ahora, ministro, ¿se le está quitando protagonismo a la aduana? Porque la aduana era quien organizaba los operativos, llevaba adelante todo este trabajo de lucha contra el contrabando. Con la creación de este viceministerio, ¿se le está quitando un poco de protagonismo? ¿Ya no está en sus manos organizar los operativos? Bueno, ten en cuenta de que, recuerdas tú, hace unos años, un chaleco, una chamarra de un funcionario de aduana era suficiente para poner orden y aplicar la ley, ¿no? A lo mucho le gritaban y un insulto era lo peor que podía pasar en uno de esos operativos. Pero esto fue escalando, ¿no? Esto ha ido escalando. Bueno, nuestro país también crece, la delincuencia transnacional crece, o sea, no es estático esto. Y primero han aparecido las turbas de gente que arrebataba la mercadería a la aduana. Entra la policía e incluso en muchos lugares han hecho retroceder a la policía y por eso entran las Fuerzas Armadas a respaldar esto. Entonces, en definitiva, hay un nuevo momento de lucha contra el contrabando donde ya hay ciertos grupos que han escalado el nivel de violencia a la hora de enfrentarse a las fuerzas del orden. Lo que ha sucedido con los 2 sargentos, esas 3 personas que asesinaron a nuestros 2 sargentos, no fueron a recuperar mercadería o el vehículo, fueron simplemente a justiciar a los 2 sargentos. Entonces, ya un funcionario civil de aduana o solamente la policía ya no es suficiente para enfrentar ese tipo
respuesta, ¿no? Ahora, la aduana siempre ha informado de que hay comunidades enteras que se dedican al contrabando, que ocultan los camiones y demás. El presidente hoy también hacía referencia a esto. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Porque hay lugares donde no permiten el ingreso definitivamente porque son los propios comunarios quienes apoyan este delito o viven de lo mismo. Bueno, ahí es donde se va a marcar la diferencia, ¿no? Del antes y después de esta ley. Antes de esta ley nos estábamos enfrentando seguramente a familias, como tú dices, que viven en una comunidad y que comercializaban con contrabando sin más daño, digamos, ¿no? Ya es un daño el contrabando, pero llegar a quitarle la vida a otra persona, sea un militar, un policía o lo que sea, no, eso es el Estado. Cualquier sociedad no puede permitirlo, ¿no? Y por lo tanto, nuestros operativos van a entrar donde tengan que entrar. Si hay alguna comunidad donde se sospeche que hay contrabando, va a entrar las Fuerzas Armadas. Y si en algún momento esa comunidad reacciona de forma violenta, las Fuerzas Armadas tienen la autorización para responder al fuego que algún delincuente quiera sembrar sobre ellos, ¿no? Ahora, algo que ha estado en polémica es el uso de armas, ¿no? ¿Qué lugares se va a utilizar? ¿Dónde van a poder utilizar los militares? ¿Cuál es lo que dice la norma? ¿Qué especifica? Bueno, es básicamente frontera, ¿no? No es nuestro interés entrar a perseguir el contrabando a otros niveles porque estamos seguros de que si controlamos en frontera, el problema se va a ir solucionando, ¿no? Y además, no solo es nuestro objetivo controlar el contrabando como tal, sino disuadir a todas las familias y personas que se dedican al contrabando, disuadir de que esto se vuelva una actividad, aparte de delictiva económicamente, se vuelva violenta, ¿no? Es decir, el contrabando no debería terminar siendo una matanza, como está haciendo ahora con nuestros 2 sargentos muertos. Entonces, el objetivo de que las Fuerzas Armadas entren con esa rigurosidad y con esa determinación de hacer cumplir la ley es también disuadir a que haya gente armada en estos operativos, ¿no? Porque si hay gente armada y usa esas armas, sencillamente va a perder la vida en un enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas están adiestradas a utilizar ese tipo de armas. Todos los días están en contacto con ese tipo de entrenamiento, por lo tanto, imagínate si alguien quiere oponerse en esos términos a las Fuerzas Armadas, sencillamente va a perder la vida. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar. O sea, no es un buen camino en cualquier vehículo pequeño, camión que quiera entrar de contrabando a Bolivia, querer utilizar un arma para abrirse paso. O sea, incluso si llegan a utilizar dinamita para querer disuadir a las Fuerzas Armadas, van a estar autorizadas nuestras Fuerzas Armadas para también usar explosivos si es necesario contra esas formas violentas de querer pasar el contrabando, ¿no? Ahora, no sé si tendrán ya definido esto o lo hará esta nueva autoridad creada por el gobierno, pero me imagino que va a haber como círculos de seguridad, ¿no? O sea, primero los militares por el riesgo que toma estar en la frontera, estarán luego los policías y luego la aduana, o entrarán todos juntos en operativo. ¿Eso lo van a diseñar recién? Sí, por ahora nuestro objetivo es la frontera suroeste de Oruro, ¿no? Que es la parte más caliente, la frontera con Chile y parte también del norte de Potosí. Entonces, nuestro mayor efectivo va a estar en ese lugar, ¿no? Ahí es donde estamos sufriendo la mayor arremetida, no solamente la cantidad de contrabando, sino la fiereza de algunos delincuentes que están actuando a nombre de contrabandistas. Por lo tanto, por ahora nos vamos a dedicar ahí y evidentemente las Fuerzas Armadas van a estar a cargo de todos los operativos, obviamente con apoyo de aduanas, de Ministerio Público y de Policía, pero van a ser operaciones militares. ¿¿Cómo va la coordinación con Chile? Porque daría la impresión de que Bolivia está luchando sola está luchando solo contra el contrabando en las fronteras, que no hay controles. ¿Cómo está esto? Sí, va a ser, ese es otro de los objetivos de esta nueva cartera, el viceministerio, la de tratar de lograr algún nivel de coordinación con la policía y con el propio Estado chileno.
Pero ya en anteriores oportunidades hemos tenido una respuesta prácticamente nula de Chile, ¿no? No vemos de parte de ellos porque no necesitas una solicitud de tu vecino para controlar tu frontera, de que los vehículos estén entrando y saliendo a su gusto. Podría estar haciéndolo el gobierno chileno en este momento, pero no lo hacen, porque en definitiva, como lo dijo el presidente, parecería que hay una intención de generar una guerra económica en esa frontera. Pero aún así vamos a agotar todos los recursos vía este viceministerio para tratar de lograr una respuesta de parte de Chile y que nos ayude a controlar la frontera. Ojalá lo logremos, pero si no lo logramos, igual estamos preparados para hacerlo de forma individual nosotros, ¿no? Hacía referencia usted, ministro, a la muerte de estos 2 militares en manos de contrabandistas. ¿Cómo va la investigación? Bueno, ya sabemos quiénes son los responsables de la muerte. Son 3 personas, una de ellas ya ha sido detenida en Oruro y la policía en este momento está ya tras los pasos de 2 de ellos, de los otros 2. Y estimamos de que en los próximos días ya las 3 personas responsables del asesinato estén ya en la cárcel. ¿Bolivianos? Sí, son bolivianos todos, y aparte de ellos hay 5 que ya están detenidos también, que son, yo diría, los autores intelectuales, ¿no? Y como te digo, de los 3 autores materiales, una ya está en la cárcel y faltan todavía 2. Bueno, importante entonces el avance en la investigación. Sí, ya prácticamente ya detenemos a estas 2 personas y el caso ya estaría en manos ya de un juez para que haga justicia y le dé la sentencia que tenga que darle a estas personas involucradas. Gracias a Dios hemos dado con los responsables. Este ha sido un trabajo de inteligencia durante varias semanas que ha hecho entre la policía y las Fuerzas Armadas. Prácticamente hemos rastrillado todo Oruro y ya se está dando con los responsables. Bueno, yo sé que no me va a decir el nombre, pero ¿ya tienen a la persona que va a ser el encargado de este viceministerio? Aún estamos todavía en consultas, ¿no? Yo creo que en las próximas horas todavía hay que esperar que el decreto se publique en la Gaceta y ahí ya corresponderá a la posesión. El problema es que tenemos, mira, el día viernes tenemos gabinete ampliado, vamos a estar en eso. ¿Dónde va a ser el gabinete ampliado? Buena pregunta. Lo agarré en curva, sí, pero es el viernes. Pero es el día viernes desde las 9. Y el sábado vamos a estar con este tema de la visita al Perú con el presidente peruano, ¿no? Entonces es probable que la posesión del viceministro sea la próxima semana. Uy, sería importante, ¿no? Porque una de las fronteras también que necesita resguardo es con Perú. Va a ser un tema vital también. Sí, el presidente me ha pedido que esté yo en esa reunión de parte de los gabinetes de ambos países y ambos presidentes. Y mi labor básicamente va a ser hablar de contrabando con el ministro de Defensa peruano. Así que estoy yendo específicamente a esa reunión.